¿Sientes una enorme pereza o desgana a la hora de ponerte a estudiar? ¿Se te hacen eternas las sesiones de estudio y por más y más que lo haces, nunca obtienes las notas que te gustaría? Además, puede que te pases los días enteros estudiando o que tengas la sensación de que no avanzas en absoluto. Tal vez te cuesta concentrarte y al final tienes la sensación de que no aprovechas el tiempo de estudio. Hoy te enseñaré 5 consejos con los que podrás hacer frente a estos problemas. ¡Vamos allá! Primero, identifica tus horas más productivas. Todos tenemos determinadas horas del día en las que estamos repletos de energía o nos resulta más fácil vencer la pereza y ponernos a estudiar. Algunas personas son más nocturnas y pueden darlo todo después de cenar o permanecer delante de la pantalla hasta altas horas de la madrugada. Otras tienen más energía por la tarde, después de comer o tal vez en la parte final del día. Y otras es por la mañana cuando pueden dar su máximo. Sea cual sea tu caso, identifica cuál es tu horario más productivo y dedica esas horas a estudiar. Es cuando tendrás más voluntad para empezar, cuando avanzarás a más velocidad y tendrás un mayor rendimiento. Segundo, crea el hábito de estudio. Una vez que sabes cuáles son tus mejores horas, haz que estudiar en ese momento del día sea tu rutina. Marca en tu calendario o en tu agenda las horas concretas en las que vas a estudiar y hazlo. Hacerlo de forma rutinaria te ayudará a crear el hábito de estudiar. El ser humano es amigo de la costumbre, y crear un hábito es algo así como entrenar un músculo a base de repeticiones. Cuanto más repites una conducta, más la fortaleces. Además, estarás condicionando a tu cerebro a actuar de determinada manera en determinado momento del día, y, en consecuencia, tu cerebro, a sabiendas de que es momento de estudiar, se preparará para ello. Podríamos decir que se pone en modo aprender, y cada día te será más fácil hacerlo y te supondrá menos esfuerzo. Al final, estarás tan acostumbrado a ello que el día en que no lo hagas no sabrás cómo ocupar ese tiempo. Tercero, divide la sesión en partes más pequeñas. Algunas tareas son tan extensas que parecen infinitas, algunas materias dan tanto trabajo y son tan pesadas que parece que no se van a acabar nunca. Es muy difícil que encuentres la motivación para ponerte a estudiar si solo te ves manejando una montaña de información durante las siguientes horas y sin ningún tipo de descanso. No estudies del tirón sin tomarte ni un respiro. En su lugar, márcate descansos cortos a lo largo de tu sesión. Por ejemplo, si vas a estudiar durante 2 horas, puedes dividir tu sesión en 4 partes de media hora, de las cuales los 25 primeros minutos los dedicarás a estudiar y los otros 5 a descansar. Exactamente así es como se trabaja con el sistema Pomodoro, pero ya hablaremos de ello en otro vídeo. El otorgarte descansos cortos durante tu sesión de estudio te permite refrescar tu mente, recuperar energía y te facilita mantener la motivación. Además, regresarás de cada descanso con mayor lucidez y con tu atención renovada. Esto mismo puedes hacerlo con cada asignatura. En lugar de ver cada tema en su forma completa, puedes dividirlo en partes más pequeñas y decidir cuáles de estas partes vas a abordar durante tu sesión de estudio. Cuarto, haz una sola cosa, sé monotarea. Es posible que seas de las personas que se sienten orgullosas de ser multitarea, pero déjame decirte una cosa, no lo hagas más, solo estás entorpeciendo tu aprendizaje. Muchas veces puede que caigas en la trampa de querer abordar varias cosas a la vez para avanzar más rápido. Tal vez quieras asistir a una clase online y tomar apuntes mientras terminas los ejercicios de esa misma asignatura o de otra. O tal vez pretendes estudiar con un partido de fútbol o una serie de fondo, lo cual es todavía peor. O tal vez estás estudiando un tema mientras piensas cómo vas a preparar la presentación de mañana. Al fin y al cabo, existen muchas posibilidades distintas de sentir la tentación de realizar varias cosas de forma simultánea. Pero en el momento en el que tratas de hacer más de una cosa a la vez, estás dividiendo tu atención y, en consecuencia, ninguna de esas dos o más cosas las realizarás al mismo nivel que lo harías si solamente ejecutases una de ellas. Es como cargarte de lastre para correr una maratón o como conducir fijándote en la chica o en el chico que pasa por la acera. Sin embargo, cuando te centras en una sola cosa, tu capacidad se multiplica. Lo entenderás todo mejor, avanzarás más rápido y tus resultados serán superiores. Quinto, cuidado con el sobreaprendizaje, o lo que es lo mismo, no estudies demasiado. Siempre nos han dicho que para probar hay que estudiar más, pero eso no es del todo cierto. Hacer sesiones de estudio demasiado largas, sin incluir descansos o descansando muy poco, es totalmente contraproducente. Y pasarte todo el día estudiando y prolongarlo por la noche es tan malo o incluso peor. Estas prácticas solo te dificultarán el aprendizaje.
Es importante que te tomes un respiro a lo largo de tu jornada de estudio. Desconectar, distraerte y descansar te ayudará a consolidar los conocimientos. Si aplicas estos 5 consejos, verás cómo estudiar se te hace más ameno, o por lo menos más llevadero. Verás cómo te resulta más fácil mantener la concentración, verás que te costará menos vencer la pereza y ponerte a estudiar, y verás cómo puedes avanzar más rápido en tu aprendizaje con menos esfuerzo. En resumen, estudia en tus mejores horas, crea un hábito de estudio, divide la sesión en partes más pequeñas, concéntrate en una sola cosa y evita el sobreaprendizaje. Si te ha resultado útil este vídeo o si ya aplicas alguno de estos tips, te invito a que me lo digas en la caja de comentarios. Y si quieres que comparta contigo más consejos, en el próximo vídeo te daré otros 5. Suscríbete y haz clic en la campanita para no perdértelos.